Nos he reunido aquí porque son lo mejor de lo mejor. Vamos a estudiar la vida de una egregia mujer, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Entonces, ¿quién fue Juana Belén? Revolucionaria, liberal, Fue una mexicana. mujer ejemplar para la Una nación. mujer autodidacta y con Es altos difícil valores de elegir las justicia palabras social. para definirla. Feminista, indigenista, Siempre liberal. veló por los Su derechos de magna la obra mujer. no publicaba podría desde su encasillarse periódico en Vesper, simples palabras. la oposición contra el régimen de Díaz. Aguanten, por favor. Creo que mejor yo las voy a organizar y así podemos darles turnos para hablar organizadamente, ¿ok? Creo que antes de comenzar sería bueno un poco de contexto. Sí, mira, te voy a explicar. Poco antes del plan de Tuxtepec del joven Porfirio Díaz, hubo un campesino que emigró a Durango. Él buscaba nuevas oportunidades de trabajo, pero no sabía que ahí iba a conocer a la que sería su futura esposa. Él, Santiago Gutiérrez. Ella, Porfiria Chávez. Ella era de origen caxcana. Supongo que ellos son los padres de Juana. Eso es correcto, pero antes tuvieron a su hija Rosa. Mira, por aquí debo de tener la fe de bautizo. Mira, si te fijas, aquí dice que su nombre era María Juana Francisca Gutiérrez Chávez, que nació el 27 de enero de 1875, justo un año antes de que por primera vez Porfirio Díaz tomara la presidencia. Su familia se trasladó a la hacienda de San Pedro el Gallo. Ahí, Juana aprendió a leer. Esta es una linda historia, déjame contártela. Juana tomaba los libros e intentaba leerlos. Un día el profesor de la hacienda se dio cuenta y le dijo que podía ir a la escuela. Ella le comentó que sí, pero que su mamá sería un gran impedimento. Su papá no tenía problemas con que ella estudiara, pero su madre sí. Así que el profesor Felipe le dijo que hablaría con sus papás. Y así fue. Poco tiempo después, en un desayuno que tenía con la familia, don Santiago le dijo a su hija que podía ir a la escuela. ¿Su mamá lo tomó bien? No, la verdad es que no. Se enojó mucho, se paró de la mesa y le pidió a Juana que fuera a lavar los trastes, pero al final la dejó ir a la escuela. Ella no quería que estudiara por ser mujer y porque justo tenía orígenes indígenas, pero fue de las pocas niñas de origen humilde que estudió. Ok, desafiando el patriarcado desde joven. Podría decirse que sí. Así comenzó su alfabetización y educación. Es posible que se haya familiarizado con lecturas anarquistas, pues estaban presentes en el norte del país. Pero debía tener unos 10 años para entonces, ¿no? Probablemente, pero ese tipo de ideas abundaban junto con los grupos protestantes y francmasones, todos de origen liberal. Buenas, me quedé en que ya recibió su educación primaria. Luego, ¿qué? Bueno, pues a los 13 años trabaja en una nueva hacienda, la de los López Negrete, y a los 17 se casa con Cirilo Mendoza. Era un minero al que justamente Juana le enseñó a leer y escribir. Ok, entonces de él toma su apellido, ¿no? Gutiérrez de Mendoza. Correcto, ellos vivieron en la Sierra Mojada de Coahuila y ahí Juana se dedicó a confeccionar ropa para los mineros. Con el dinero que juntó, pues compra cabras y vende su leche y con ese dinero de la leche compra acciones de la mina Bacarolas. Tuvieron 3 hijos, Santiago en honor a su padre, Laura y la pequeña Julia. Ahí conoció a los fundadores del grupo reformista constitucional de oposición, que justamente gracias a la relación con ellos y pues a que observó todo el proceso en la mina, pues es que ve las injusticias y de ahí, mira, te voy a enseñar, ella escribe su primer artículo, en el periódico, en el Diario del Hogar. Esto lo hace el 1 de septiembre de 1897. Aquí te voy a enseñar el diario, es Abusos en la Esmeralda. Hace varios años que nos hería los oídos el eterno lamento de los habitantes de Esmeralda, quejándose de que por caprichos, venganzas o humoradas
eran despojados de sus casas. Pues al parecer las autoridades se molestaron, pues al día siguiente salió una nota en que decía que Juana había sido apresada. No se sabe mucho de esto, pero lo que sí, parece que la cárcel le hubiera recargado las pilas, porque pues saliendo de ahí funda su club liberal Benito Juárez. Después de ahí es que se pone el número bueno, porque en 1901 se muda a Guanajuato y es cuando por fin funda su semanario de oposición Vesper. Wow, es un nombre algo curioso, ¿no? Uno pensaría que sería oposición contra el régimen o cosas así. Lo que pasa es que iba en honor a su hijo Santiago, quien muere poco antes. Después muere también su papá. De hecho, Juana va perdiendo a varios Santiagos a lo largo de su vida. ¿Fundación de Vesper? Fundación de Vesper. Vale, prosigue. Bueno, no sé si sabías que lo nombró así en honor al astro favorito de su hijo. Ajá, en el texto de Ana. Bueno, pues el lema de Vesper era justicia y libertad, las dos palabras que mejor definían la obra de Juana. De hecho, me atrevo a decir que no solo en 1901, sino lo extendió por toda su vida. El dinero que ella utilizó para esta obra ya se estaba terminando. Entonces, pues, tuvo que vender sus cabras. Mira. Confieso que cuando llegó ese trance tuve el impulso de volverme a la montaña. Un deseo desesperado de abrazar a la Sancha, mi cabra favorita. De remontarme a las cumbres. De ver el sol. Sí, volver a la montaña. No, decididamente yo no me volvería a la montaña mientras Porfirio Díaz fuera presidente. ¿Es todo? Sí, es todo lo que yo te puedo aportar. Si gustas, puedes pasarte a otra fuente. Yo voy a dar un salto temporal. Ya fundó Vesper. Ahora, ¿qué pasa? Vesper comenzó a ser muy popular entre los liberales. Mira, te voy a mostrar. Aquí podemos ver cómo escribía Vesper y Ricardo Flores Magón la elogió en su periódico Regeneración. La señora Juana Belén Gutiérrez de Mendoza acaba de fundar en Guanajuato un periódico liberal Vesper. Sírvase el nuevo colega aceptar nuestras sinceras felicitaciones, siendo nuestros deseos que Vesper no desmaye en su empresa, sino que, por el contrario, cada día cobre nuevos bríos que redundarán en el bien del pueblo hambriento de libertad. Incluso intercambiaban cartas como liberales. Mira, te voy a mostrar esta de octubre de 1903. Él le elogiaba en estas cartas. Usted ha sabido demostrar que la mujer es apta para la lucha y que a las veces tiene más resolución que millares de hombres. Sírvase usted, respetable correligionaria, aceptar mis respetos y contarme en el número de sus adictos amigos y admiradores de su grandeza de alma. Ah, 1903. Ricardo Flores Magón ya la felicitó. Sí, de acuerdo. Pues después de esto, podemos referirnos al Club Liberal, Ponciano Arriaga, por su fundador Camilo Arriaga. A este club se unieron varios, obviamente Juana, los Flores Magón, Elisa Rossetti, Dolores Jiménez y Muro y otros liberales. También de ahí surgió el Partido Liberal Mexicano, al que pronto se unió Santiago de la Hoz, conocido como el poeta. Pues, porque era poeta. Ella, Juana y Santiago se llevaron muy bien. Ellos, pues, disfrutaban mucho las letras, pero
pues regresando a Juana, después de esto, es nombrada primera vocal del club. Y esto justamente la pone en la mira del gobierno. Y pues la desprestigian mediante el diario El País. Aunque no te preocupes, la defendieron. Los Flores Magón fueron de ellos y después de esto los papeles se invirtieron, ya que varios liberales fueron encarcelados y pues ante esto Juana salió a defenderlos el 16 de abril. Los principales dirigentes fueron todos encarcelados en Belén. Existe en la conciencia de todo hombre honesto la idea de que los periodistas citados anteriormente, mientras escribían en condena actos punibles de un gobierno ilegítimo, haciendo uso de un derecho en el nombre de su país. Y cuando ese derecho, que es dignamente y legalmente ejercido, es pisoteado. No se ha cometido un indecorable abuso que es digno de castigo. O esta otra que es del 8 de julio. Gente, ahora es hora de que te despiertes y veas a los que abusan de ti, que te roban y te miran. Ahora es el momento de marchar junto a los liberales que luchan por las obras que nuestros héroes nos legaron y nos aseguraron derecho y libertad. Mira, ya andamos en el 8 de julio de 1903. ¿Ya hizo el escrito para despertar al pueblo? Ujú. Ok, pues lamento informarte que después de eso se les unió en prisión. Bueno, no inmediatamente después, no. Ella llegó en diciembre y aún tras las rejas siguió publicando y escribiendo Vesper. Pues Juana era una mujer muy inteligente, junto con su compañera Elisa Rossetti, que por cierto se tituló de maestra a los 13 años. Bueno, junto con ella escribió Vesper. De su estancia en Belén, iniciada en 1903, está ese texto escrito por Juana. La cárcel, con sus crudas realidades, me advirtió la distancia a que estaba de la verdad. Ahí había seres arrancados a su condición de seres humanos, transformados en no sé qué monstruosidades de abyección y dolor. Imposible que aquello dejara de ser con solo aplicar exactamente la ley. Sí, precisamente la aplicación de ese odioso instrumento era lo que transformaba a la humanidad en monstruo. Entonces está clarísima la madurez mental a la que llegó durante su estancia. Como ella misma lo dice, la realidad le indicó que tan lejos estaba de la verdad. Necesitaba conocer la crueldad represora de libertades. También creció intelectualmente, junto con Rossetti, de hecho, al leer a Kropotkin con La conquista del pan. Ya sabes, ¿no? El resto del grupo fue liberado antes que ellas dos y partieron para Texas, Laredo, allá fueron. Y no porque fueran encarcelados, sino porque Díaz prohibió la publicación de cualquier periódico en donde cualquiera de ellos colaborara. Y la elección del destino, o sea, Laredo, fue por la ley de libre curso de paquetes postales. Desde allá era más fácil escribir y mandarlo como correo de bulto acá en México. Entonces, Rossetti y Juana pasaron un poco más de tiempo aquí en Belén, pero cuando salió se les unió la hija mayor, Laura. Ella las acompañó. ¿Por qué no se quedó su papá? Eso sinceramente no lo sé. No hay más registro aparte de su unión y fallecimiento en 1909. ¿Tú sabes algún dato extra de Cirilo? Aparte de su profesión, que Juana le enseñó a leer y escribir y que murió en 1909, no. Te fallo. No.
Bueno, no encontré nada de Cirilo. Así que Juana, Rossetti y Laura partieron a Laredo, ¿cierto? Sí, para ese entonces, yo creo que era por 1904, la convivencia entre estas grandes personalidades empezó a generar conflictos. Por un lado, Arriaga creía en la democracia, que esa era la solución, pero Ricardo Flores Magón tenía otras ideas más anarquistas. Claro, Juana convivía más con las ideas de Arriaga, pero esto no generó el punto final a la relación. Lo que lo generó fue la muerte de Santiago de Lagos. ¿Su tercer Santiago muerto? Por así decirlo, sí. Mira, existen varias versiones. Una es que Ricardo y Santiago estaban fuera. Iban a cruzar un río, Ricardo lo logró, pero cuando iba a cruzar Santiago lo atrapó un remolino y entonces ya no pudieron hacer nada para salvarlo. La otra es que realmente Ricardo quería matar a Santiago y la ahogó en este río. Claro, Juana se fue más por esta segunda versión y ahí fue donde se dio la ruptura. En fin, Juana, Laura y Rossetti siguieron a Camilo. Ellos se asentaron en San Antonio, Texas, y desde ahí siguieron publicando el periódico Vesper. Colaboraron con Estela Ramírez, que ella era la directora del periódico La Corregidora. También de las cosas que hicieron estando allá fue que llevaron a cabo la protesta nacional, pero esta la publicaban con otra ubicación, justo para que no los encontraran. Entonces, en 1905, Juana regresa a México, bajo la creencia de que la lucha se tenía que hacer aquí, en el mismo México. Y entonces, para 1906, la situación entre Juana y Ricardo se había vuelto algo cruda e incluso personal. Bueno, al menos desde el lado de Magón. Mira, checa nada más. Todo lo que se relata en esta carta, que fue destinada para Crescencio Márquez, fue fechada en el 10 de julio de 1906. Pasando a otra cosa, le diré a usted que nos ha indignado mucho la conducta antipatriótica de doña Juana Gutiérrez de Mendoza. Esa señora ha hecho causa común con Camilo Arriaga para comprometer los trabajos del Partido Liberal. Nos calumnia villanamente, nos va a hacer perder la paciencia y tendremos que exhibir sus asquerosidades. Cuando estábamos en San Antonio supimos, eso es asquerosísimo, que doña Juana y Elisa Acuña y Rossetti se entregaban a un safismo pútrido que nos repugnó. Pudimos comprobarlo de muchas maneras y descubrimos que en la capital de la República no se hablaba de otra cosa entre los que conocían a las señoras liberales que de sus asquerosos placeres. Mucho nos repugnó eso y consideramos que era vergonzoso que se nos siguiera viendo con las mencionadas señoras. Doña Juana estaba acostumbrada a que yo la mantuviera y cuando vio que no le daba más dinero se volvió enemiga mía y del grupo. Ahora he visto que los correligionarios están con nosotros y nos ayudan en nuestros trabajos y eso la ha llenado de despecho y por eso ataca. Ya estando en la Ciudad de México, Juana descalificó a los magonistas, valiéndose de Vesper, mencionando que querían introducir el protestantismo yanqui aquí en México. En realidad, en concreto, respondió al ataque personal. Esto fue el 1 de julio de 1906. Cargos de interés colectivo, como son los que hacemos nosotras, ni se responden ni se destruyen con calumnias e insultos de carácter absolutamente personal, como pretende Regeneración. Cuando llegamos a Laredo, el primer proyecto que nos expusieron fue, oh Dios de las libertades, el matemático proyecto de dar en el teatro de aquella ciudad conferencias políticas sobre nuestro país a peseta la entrada. Esos son los redentores. Estos son los patriotas. Estos son los miembros de la junta organizadora. Estos son, en fin, insultadores de mujeres que rugen de rabia y despecho porque hemos sido bastante dignas y amamos bastante a nuestra patria para no llevar sus desdichas al mercado, para no vender por una peseta sus infortunios.
Es público y bien notorio, bien sabido por todos los que hayan tratado antes de ahora, que no fueron socialistas, hasta hoy, que los norteamericanos les pagan porque lo sean. Debemos tener bien entendido que si una evolución ha de efectuarse, si ha de realizarse una reforma social para que sea útil, ha de nacer de nuestro propio país, de nuestras propias necesidades, adaptada por completo a nuestro modo de ser social, moral y económico. No contestamos las sátiras superficiales de Vesper, porque nos hemos propuesto emplear las columnas de Regeneración para asuntos de verdadero interés. Por lo demás, no nos escandalizamos. Reconocemos a la señora de Mendoza el derecho de juzgarnos como mejor le plazca y de hacer esfuerzos por arrebatarnos la confianza de los liberales en provecho de ella y de Camilo Arriaga, que quisieran estar en nuestro lugar. De hecho, las acusaciones a Juana hechas por Ricardo, fueran o no ciertas, buscaban desacreditar a Juana, ya que en esa época la sexualidad era central para la moral femenina. Y pues de esta manera, si la moral de Juana era pervertida, pues asimismo era su política. Uy, qué mañoso. Sí. Tanto escándalo e inestabilidad hicieron que Juana dejara de editar Vesper en 1907 y siguió participando, pero no igual. Durante ese año se unió al Grupo Socialista Mexicano y pues para mirar realmente a Juana, para entenderla, tenemos que alejarnos un poquito de ella y mirar hacia Madero. Madero compartía ideales con Camilo Arriaga y aparte de ubicarlo junto a él en su mismo grupo, pues eran cercanos. Claro, cuando se postuló Madero, los Flores Magón no lo vieron con buenos ojos. De hecho, lo tacharon de convenenciero y hay una carta que habla sobre ello. Y pues también insultos hacia Juana. Claro, fue una carta y afortunadamente Juana nunca lo supo. De cualquier modo, Juana observó que compartía valores e ideales con Madero y se declaró maderista. Formó un grupo, el grupo Club Político Femenil Amigas del Pueblo. Este grupo lo formó con mujeres como Dolores Jiménez y Muro, su hija Laura. Pues gracias a toda su experiencia con estas mujeres en el club político y a toda, válgame la redundancia, experiencia con los liberales, renació Vesper en 1919, con un par de cambios. Incluyó novelas y poemas, también de su autoría, claro está, y también comenzó a repartir objetos en venta para el cuidado personal y tintas para escribir. ¿Como un catálogo? Más o menos. Bueno, es que estaban destinadas a lugares de difícil acceso, entonces más que nada buscaba ayudar. Ok, ¿y de las novelas y poemas? De las novelas te puedo hablar de Lirios Negros. Mostraba una mujer con decisión en los temas románticos y las decisiones amorosas, con voz pública. Aunque ya se vivía desde hace tiempo el feminismo, fue a raíz del club político maderista Mujeres del Pueblo, ese club, en donde creo yo que habló más concretamente de la lucha de la mujer y empezó a hablar más de ello constantemente. De sus poemas también manejaba temas como la política, libertad, justicia y así. Nos aborrecen, y bien, no nos quejamos. Quédese esta página sombría como ladrón de ignominia para la época en la que vivimos. No son nuestras frentes las que se doblegan abatidas, ni es nuestra pluma la que se rompe, ni nuestra bandera que se arrea ante los infortunios. Cuando nuestra frente se doblegue será porque la muerte le ha besado. Cuando nuestra pluma se rompa, será porque ha servido de barreta para cavar nuestro sepulcro. Cuando se arríe nuestra bandera,
será para servirnos de sudario. Y aún entonces nuestra última palabra será malgré tout. ¿Qué es barreta? Es una especie de palanca diminuta. Entonces, básicamente, su pluma se convierte en la pala que cavará su tumba. Ah, era muy buena. Ujú. Y ya que andamos hablando sobre feminismo, el año siguiente, en 1910, se unió al Club Femenil Antirreeleccionista Hijas de Cuauhtémoc, fundado por Dolores Jiménez y Muro, en donde básicamente buscaban la independencia política de la mujer. Y estas mujeres son recordadas como las mujeres sándwiches. Sí, mujeres sándwiches, porque se manifestaban colgando cartones en su pecho y en su espalda donde escribían sus protestas, y de hecho ellas fueron las que le pidieron el derecho al voto a Madero. Pues ya estamos en el año de 1910. Ese año fue un año de mucho activismo para Juana como individuo. Ella seguía políticamente apoyando la candidatura de Madero y también dirigiendo muchos clubes feministas. Estos buscaban apoyar a Madero políticamente y también con un movimiento armado. Porque ellos estaban seguros de que Díaz haría un fraude electoral. Ah, mira, sí. Aquí, en este Vesper de Mayo, aquí habla de esto. No puede decirse, pues, que una ambición de poder es el móvil que impulsa al señor Madero. Por esto creemos en su sinceridad. Tendrá que acabar con los abominables monopolios que matan al pueblo y enriquecen a los científicos. Tendrá que dignificar a México, que por tanto tiempo solo ha sabido ser escudero de los yanquis. Y habrá de ejecutar un penosísimo trabajo de reconstrucción para la regeneración de un pueblo que ha pasado 30 años en la abyección más deplorable. Mira este Vesper del 16 de mayo. Seguimos en 1910. En él habla acerca de las mujeres obreras, también de los trabajadores en general. Ambos grupos en contra del régimen porfirista. Y pues aquí podemos ver que ella habla de la abnegación de la mujer, pero también reconoce su papel heroico. Pero en las mujeres, sobre todo en las mujeres mexicanas, hay algo más que delicadezas y ternuras. Hay firmeza y abnegación, de la que bien pronto hubieron de dar elocuente prueba esta vez las obreras a que nos referimos. Al día siguiente recibieron el castigo de sus pecados antirreeleccionistas. Se les rebajaron los salarios y ellas no lloraron, no suplicaron, no se estremecieron siquiera de pavor ante el fantasma del hambre. Nuestra historia guarda en sus doradas páginas pasajes sublimes de hechos en que las mujeres heroicas no han retrocedido ante el peligro, dispuestas a morir en servicio de la patria por nuestra libertad. El solo recuerdo de tantas heroínas conmueve nuestros corazones y estamos dispuestas a imitarlas. Con ideas ya no solo antiporfiristas, sino emancipadoras de la mujer, Vesper fue cerrado y embargado otra vez. Hubo muchas medidas entre 1910 y 1911 pues para que el régimen se mantuviera. La más drástica de ellas fue quizá pues la violación a las garantías individuales, que esto resultó en el llamado complot de Tacubaya. Fue organizado por Camilo Arriaga, Juana evidentemente, y
José Vasconcelos, Gildardo Magaña y pues muchos otros. Este plan desconocía al presidente y a cualquier empleado que fuera electo fraudulentamente. También pretendía reformar la ley de imprenta, ya que muchos de sus integrantes publicaban. Y pues los ideales eran que querían restituir las tierras usurpadas y pues muchos otros ideales liberales. La situación es que fue traicionado y varios de sus integrantes fueron apresados el 27 de marzo de 1911. Ok, entonces podríamos decir que los liberales siempre que defendían cualquier derecho eran llevados a la cárcel, ¿no? Pues sí, básicamente. Así se mantenía el régimen. Afortunadamente salieron de la cárcel en un momento muy importante para la madurez del pensamiento de Juana. El zapatismo seguía luchando en Morelos. Juana y sus hijas se fueron para allá y se ponían a repartir pues unas hojas en donde apoyaban el movimiento zapatista. Y pues bueno, se promocionaba la candidatura de Zapata, pero el presidente municipal lo prohibió. Entonces, tal fue la prohibición tan fuerte que hubo un hombre fusilado. Incluso Santiago de la Hoz fue apresado, pero Juana afortunadamente pudo detener su ejecución. Esto lo hizo gracias a que se acercó nada más y nada menos que al Ministerio de Gobernación y al Procurador General. Aunque, bueno, ese año también Juana fue apresada, bajo acusaciones de ser zapatista, que fue liberada un mes después, por supuesto. Formando parte del zapatismo, fue nombrada coronela del Regimiento Victoria. Y ese es el cargo máximo al que podía llegar una mujer. Ok, tenía la idea de que ella solo luchaba mediante la palabra y, no sé, dirigiendo clubes. No, es algo muy poco estudiado. Pero Juana luchó con palabras y luchó con el arma en mano en la revolución. De hecho, llevó muchas luchas, ¿sabes? Pero bueno, eso fue más adelante. Durante esa época, su regimiento se agenció de una hacienda. Y uno de sus hombres violó a una mujer. Ya te imaginarás la reacción de Juana. Formó una cuadra para fusilarlo. Al principio no estuvieron de acuerdo, pero después Zapata de cierta manera apoyó un poco esta decisión. ¿Medianamente? Sí, respaldó medianamente su actuar porque prohibió que se violaran a las mujeres, a menos de que éstas no fueran de su propio bando. Hombres. Sí, hombres, en fin. Y para septiembre de 1913, pues Juana ya tenía la misión de desintegrar el gabinete de Victoriano Huerta. Tenía que contactar con el director de Anáhuac, y esto lo iba a hacer mediante otra mujer, Manuela Peláez. Total, Juana llegó a la casa de Manuela y ahí fue aprendida. No la vendieron ni nada. Manuela sí iba a ayudarla, solamente que fueron descubiertas. Se escribió mucho de ello. Se calificó a Juana como una mujer inquieta y que finalmente había sido aprendida. Se criticó Vesper, sus escritos. El diario la calificó como una mujer salvaje y luchadora sin sentido. Esa época en prisión fue algo interesante, pues Manuela, Juana y Dolores Jiménez y Muro pasaron un tiempo ahí. Se les trató de poner en contra, diciendo que se habían vendido entre sí. Pero claro, ellas eran mucho más inteligentes y no dieron nada de información. Juana pasó retenida aproximadamente como un año, ella 7 meses. Pero bueno, cuando finalmente salió, regresó a Morelos a la lucha zapatista. El 29 de agosto de 1914, si no mal recuerdo. Santiago Orozco y su hija Laura se casaron en Cuernavaca.
Cuando terminó su tiempo de estar en la cárcel, ella se va a Morelos. Ahí ella funda un nuevo periódico, La Reforma, por la tierra y por la raza. Lo que quería con este periódico ella era reivindicar a los indígenas. Pasó el tiempo y en 1916 la Secretaría de Marina y de Guerra declaró nulos todos los títulos que les dieron a las señoras y señoritas. Entonces ella ya no pudo pues pedir su título de generala. Para esto gana Carranza. Y ella pues tenía ideas de Zapata, entonces tenía que hacer algo. Se fue a escribir nuevas notas, lo que la hicieron que regresara a la cárcel. Ahora estuvo con su hija en la cárcel un año. Cuando salieron regresaron a Morelos, no para volver a ser encarceladas. Ahora tenían ideas claras de cómo apoyar el campo. Entonces fue que crearon... la colonia experimental Santiago Orozco. Exacto, la crearon en 1919 junto con el apoyo de los gobiernos de Sonora y Michoacán. Ellos les dieron la ex hacienda de Temisco para que ahí empezaran a plantar. El objetivo de esta colonia era justo que pudieran hacer una colonia sustentable para la alimentación de los indígenas, pero la Secretaría de Agricultura les dejó de dar ciertos apoyos, entonces tuvieron que abandonar el proyecto. En ese mismo año, ella funda su primer periódico feminista, que llamó El Alba. Nosotras las que hemos formado un hogar, nosotras las que hemos tenido hijos, lucharemos hasta el fin por hacer de ellos hombres y dignos y fuertes. Hombres honrados y valientes, que no digan siempre que nosotras tenemos la culpa de tanta degeneración, que no digan nunca que nosotras hemos sido las culpables de lo que son. La mujer es la fuerza y Alba representa a la mujer. En 1921, Vasconcelos lanza una campaña para reclutar maestras misioneras. Juana se integra al proyecto porque antes ya ella había enseñado a su esposo y también ella creía en la educación como emancipadora de las minorías. Es así que ella está un rato en esto y se convierte en la maestra misionera número 139 de Jalisco y Zacatecas. Posteriormente, para 1924, ella es directora de la Escuela de Artes y Oficios de Puebla y para 1926 se vuelve inspectora de 16 municipios de escuelas rurales en Zacatecas. Ok, muy dedicada y fiel a la educación, que precisamente la constituyó a ser quien fue, ¿no? Así es, y no nada más eso, sino que a partir de que ella observó, se volvió muy crítica de todo lo que pasaba con la sociedad indígena y así es como ella escribe varios ensayos. Uno de ellos es Alto. En este ensayo ella pretende que el pueblo y los dirigentes abran los ojos para crear un verdadero proyecto de nación, ya que después de la revolución todo estaba hecho un caos y necesitaba que todo tuviera como una línea un poco más clara. Alto. Estamos desorientados. No debemos dar ni un paso más antes de saber exactamente a dónde queremos ir y qué procedimientos hay que emplear para llegar con éxito a la finalidad propuesta. Quiero dejar estas páginas limpias hasta donde sea posible, de pretextos para discusiones inútiles. Y desde luego, quitaré el primer pretexto advertido. En 1924, ella publicó un libro en defensa de la cultura y la dignidad indígena. Era obvio que ella haría algo así, ya que su proyecto de
la comunidad experimental no funcionó y la educación que ella impartía buscaba eliminar al indígena. Así que escribir fue su mayor arma y lo tituló Por la tierra y por la raza. Mire. Aprovechando el abandono en que se ha tenido a los indios, el elemento conservador en la actualidad ha tratado de organizarlos para tenerlos a su servicio. Y esa organización está bastante adelantada, constituyendo un ejército de fanáticos que obedecen ciegamente. Y no solo usó la palabra como arma, también en 1926 fundó un consejo llamado el Consejo de los Caxcanes, eso en honor a sus raíces. Y gran parte de los principios de este consejo se encontraban aquí, en este libro. Entonces, pues, uno creó al otro y viceversa. En 1933, su hija menor, Julia, falleció dejando una niña atrás. Entonces Juana se hace cargo de su nieta a los 57 años. Y ese mismo año escribió Los 3 problemas nacionales. Hablaba de la unidad racial, el modelo educativo impartido y la reintegración económica de México. Juana buscaba reconstruir a la nación mediante la emancipación del indígena y que éste mismo se sintiera parte de la nación sin negar sus raíces. Y ese mismo año publicó también un cuento infantil. Disculpa, me explotó la tinta. ¿Decías? Sí. En el cuento básicamente se ve reflejadas las preocupaciones que Juana tenía desde que era una figura pública. Básicamente son 2 fuerzas de poder que se enfrentan la una y la otra, engañadas por un grupo de conejos que solo buscaban su ayuda. Claro, que como es un cuento infantil, todo se resuelve de manera pacífica. Bueno, después del cuento infantil... ¿Todo bien con tu mano? No. Bueno, de todas formas no es que pueda hacer mucho desde aquí. Solo soy un producto de tu imaginación mientras lees. Bueno, después del cuento infantil, Ana editó el periódico político por la independencia de México. Esto lo hizo como apoyo al candidato presidencial Adalberto Tejeda. Y pues algo importante de este periódico es que buscaba realzar a la mujer. También hizo que se uniera al Frente Único Pro Derechos de la Mujer, ya que el derecho al voto ella le dio una postura diferente, pues ella consideraba adecuado darle el voto a la mujer hasta cuando ella estuviera lista y educada para usarlo con responsabilidad. Refirió a su vez que mientras la mujer podía tomar como condición de madre y sacarle el provecho, educando a gente honesta y justa. Ok, entonces digamos que como a la mujer aún no se le daban derechos, bueno, en cuanto a educación y formar parte de la sociedad, pues ella podía empezar su lucha desde la crianza en casa, ¿no? Asegurando así un futuro más justo. Básicamente, lo que pasa es que, pues, la mujer no tenía igualdad de condiciones. Entonces, Juana consideraba que el voto era un escalón muy alto y no se podía llegar a él, pues, sin antes subir los demás escalones. Ya veo. El voto, en manos de la mujer, va a ser efectivamente un medio de selección eficaz para el acierto de la designación de funcionarios públicos. O va a seguir siendo, como hasta aquí, solamente un aparato mixtificador de la voluntad popular al servicio de todas las ambiciones. Listo, entonces Gracias. Juana retomó su labor como educadora, ¿no? Por ahí de sus 60 años, creo. Así es. Fíjate que ella acudió a un antiguo camarada del plan de Tuxtepec, don Guirnaldo Magaña. Él en aquel entonces era gobernador de Michoacán.
y la nombró directora de la Escuela Industrial para Señoritas en Morelia. Lo particular o especial de esta escuela eran sus salones. En estos salones ella pudo impartir talleres de fotoestampado, de corte y confección, entre otras. Pero lo especial fue que ahí pudo poner una editorial. Te imaginarás, esto fue con el fin de poderle dar voz a todas las señoritas que estaban ahí. Lo único malo es que fue destituida de su puesto cuando don Giraldo murió. La iban a volver a poner en este puesto, pero no sabemos si fue ahí un malentendido o fue por los enemigos que se hizo antes o un boletín que ella había sacado. Déjame ver si encuentro el boletín, que debe de estar justo por aquí. Híjole. No, pues la verdad es que no lo encontré, pero bueno, ahorita si me acuerdo dónde está, te digo, ¿no? El punto fue que tuvieron ahí un malentendido en horarios con el nuevo gobernador y ella no lo pudo recibir. Ya me acordé dónde está. Esta información de este boletín está justo aquí, mira. 35 años de incesante lucha y 60 de vida. Ponen a cualquiera fuera de combate. O por lo menos sirve para ocupar cómodamente un rincón en cualquier parte del mundo, a título de cansancio. Yo tengo ese derecho. Yo tengo ese derecho, pero no encuentro el rincón. En todos los rincones del mundo está viviendo el dolor. Ella aún tenía fuerzas para luchar. Pero no el dinero necesario. Vendió su imprenta en 1941 por los gastos médicos de su nieta. Esa imprenta que la acompañó en todo momento. Que hacía correr litros de tinta de Justicia y Libertad por semana. Juana murió en 1942. Tan trágico que para pagar el entierro su hija tuvo que vender la máquina de escribir de Juana. Esa insaciable máquina de libertad. Mis 60 años no me sirven para nada. No puedo hacerme con ellos una venda para los ojos, ni una mortaja para la conciencia.